Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Hacia la isla del destino. Parte 1. Kusanagi Godou ha desaparecido. Anoche, Erika estaba en casa cuando recibió la noticia. A pesar de que no tenemos guardaespaldas o similares, las personas que mantienen un registro de Kusanagi-san enviaron este informe. Venía del miembro de comité de compilación de historia, Amakasu Touma. Después de recibir su llamada, Erika, Liliana y Yuri se reunieron en el salón de la residencia Sayanomiya aunque era tarde por la noche. Siendo visto con una belleza sin identificar, según los informes, se fueron de la mano. Es increíblemente difícil de creer, pero esa chica pareció haber aplicado con éxito algún tipo de hipnosis en un campione. Al oír esto, Erika suspiró. He mencionado esto antes, pero lo que sea. Cuando se enfrenta a una chica, el número de aperturas que muestra es verdaderamente desesperado, ese es Godou. Y aquí estaba pensando que había aprendido una pequeña lección tras el reciente encuentro con Guinevere. No ha ocurrido esto lo suficiente. Ya que es imposible para nosotras acompañarlo en cada momento del día, tiene que aprender a estar alerta cuando está por su cuenta. Así que, Amakasu-san, ¿a dónde fue Godou-san después? Yuri cuestionó al miembro de comité de compilación de historia después de escuchar los lamentos de Erika y Liliana. Ah, eso es correcto. En realidad, tenemos personal de 10 y más divididos en 3 equipos para mantener una estrecha vigilancia sobre Kusanagi-san, pero ninguno de ellos fue capaz de informar de lo que había sucedido. No sabemos lo que la misteriosa chica hizo con ellos, pero todos fueron descubiertos inconscientes. Ya veo. Si Amakasu escogió el equipo, todos ellos deben de ser competentes. Al escuchar el informe de Amakasu, Erika puso las emociones a un lado. En ese caso, incluso si uno de ellos. No, incluso si todo el equipo hubiera sido atacado en grupo, es probable que se hubiera producido el mismo resultado al contrario, por lo que al ser relevados por la falta de víctimas hasta el momento es imperativo coger a Godou y arrebatárselo a esa mujer sospechosa. Sí. Si ese es el caso, nuestra primera prioridad es rastrear la ubicación de Kusanagi Godou. ¿No es redundante el buscarlo? Sobre la base de la situación actual, el destino final debe ser ese lugar. Así como Liliana expresó su determinación, Sayanomiya Kaoru tomó la palabra. La líder de la sede de Tokio del Comité de Compilación de Historia y la hermosa Hime Miko travestida. Además, ella era la chica cuyo talento rivalizaba con el de Erika Blandelli. Estaba claro que había llegado a la misma conclusión que Erika. Eso es correcto. En lugar de perder el tiempo en algo así, sería más eficiente enfocar nuestra búsqueda de métodos para levantar la maldición de Godou. Como Erika expresó su acuerdo, Kaoru de repente sonrió. Bien dicho. Esas dos palabras parecían estar en la punta de la lengua de Kaoru. Actualmente, Sayanomiya Kaoru estaba ayudando a Kusanagi Godou en una capacidad más allá de su posición como líder en el comité de compilación de historia. Tal vez, la propia mesa redonda de Kusanagi Godou se establecería tarde o temprano, a su debido tiempo. En ese caso, Kaoru probablemente ocuparía el cargo de cardenal obispo en lugar de canciller. Además, ella probablemente iba a compartir el papel de estratega con Erika el paladín y señora del palacio. Ellos en tanto ofrecerían estrategias continuamente en una competencia de poder e influencia. Este era el futuro que Erika había previsto en respuesta a Kaoru, quien sonreía como un cómplice. ¿Qué quieres decir con que el destino es la isla flotante? Si la misteriosa mujer se encontrara ligada con Guinevere, y su objetivo fuera utilizar a Kusanagi Godou en sus planes, debe ser ese lugar con gran certeza. Liliana afirmó. Ella era indiferente para convertir las luchas políticas, sirviendo lealmente a Kusanagi Godou como su caballero guardaespaldas y consejera. Ella debía ser el subordinado que noblemente insistía en la realización de estas funciones que combinaban funciones oficiales y personales. Por otra parte, ¿qué pasa si el príncipe Alec organizó esto con el propósito de llevar a Kusanagi Godou lejos de la isla flotante? Bueno, no importa qué tipo de conspiración, secuestro y asesinato, probablemente no son una preocupación, no. Descartando asesinato, Liliana lo conocía muy bien. Engañar a campeones era posible, pero los asesinatos sorpresa no lo eran.
Estas eran personas que habían asesinado a dioses y poseían una capacidad de supervivencia irrazonable y violentas rachas. Liliana no creía que podría convertirse en un objetivo de asesinato sin alguna lucha. Si Kusanagi Godou fuera a ser atrapado en una crisis como tal, una batalla con el asesino de dioses fuera posible, la demolición de medio Tokio probablemente sucedería primero, ¿no? Imaginando ese tipo de escena, Erika sonrió con ironía y respondió: dudo que el príncipe Alec esté involucrado en este incidente. No se ajusta a su estilo. Estoy de acuerdo. Describiéndolo con mucho tacto, es un hombre que sigue siendo un joven en su corazón. Para ser más franco, se podría decir, a pesar de que nunca duda para cometer lo que él considera como crímenes frescos, él es un hombre que se abstiene de esta categoría de actos despreciables no importa qué, punto. Kaoru también complementó con su estilo distintivo de exposición. Como un motoquero nocturno de 15 años de edad. La sola mención de este tipo de anécdota me recuerda a ese hombre. Establecer una dulce trampa definitivamente es algo que nunca haría. Además, si Guinevere-sama fuera a echar un encantamiento en un campione, sería necesario tomar un riesgo similar a someterse a una bestia salvaje viva. Es difícil imaginarla tomando tales medidas, a menos que esté relacionado con la batalla de la isla flotante. Los únicos capaces de asumir a un asesino de dioses son los dioses y los otros asesinos de dioses. De hecho, esa es la verdad. Yuri asintió con gracia y respondió a Kaoru con tonos despreocupados. Hey Yuri, ¿cuál es tu opinión sobre la mujer que secuestró a Kusanagi-san? Si solo fuera una bruja, aunque sea una antepasada divina, sería un asunto fácil de manejar. De lo contrario, las cosas podrían ponerse más difíciles. ¿Qué te hace pensar eso? Correcto, yo tengo un sentimiento más bien inquietante. Cerrando los ojos por un momento para examinar la noción en su corazón, Yuri respondió en voz baja. Verdaderamente increíble, una existencia terrible. Tal es el sentimiento. Entiendo. Erika asintió. Kaoru debió haber traído intencionalmente una serie de declaraciones ambiguas. Dado que Yuri era una de los usuarios más destacados de la visión espiritual, la veracidad de la respuesta de su corazón era bastante convincente. Tal vez usted ha sentido la llegada de una nueva diosa, Yuri. Imposible de estar segura. Aunque no me sorprendería si resultara ser cierto. Yuri otorgó solemnemente un oráculo en respuesta a la pregunta de Erika. Incluso en situaciones caóticas donde la verdad no estaba clara, Yuri siempre actuaba como un faro que iluminaba el camino por delante. Brillante y deslumbrante en algunas ocasiones, tenue y débil en otras. La primera y única guía que proporcionaba la iluminación en la oscuridad era el papel que Yuri realizaba. Durante los momentos críticos, era probablemente la mejor manera de llamarla a la escena, no ofreciendo el efecto más eficaz y práctica al implementar medidas de emergencia. Es cierto. Pero creo que no es justo para nosotros cargar demasiado con expectativas demasiado altas. Erika expresó la disidencia de los soplos de Kaoru, causando que la belleza travestida sonriera irónicamente. Naturalmente. A pesar de que he dicho el efecto práctico, a menudo resulta ser un efecto bastante limitado. Después de haber decidido su dirección, Erika y las chicas comenzaron su operación. Amakasu se había dirigido en una carrera para prepararse para la inevitable aparición de su objetivo de rescate en la situación de la isla flotante. Este ninja japonés principalmente especializado en la magia relacionada con las operaciones encubiertas era muy eficiente en los mitos y leyendas, y era un hombre que podía manejar competentemente todo tipo de situaciones. Los días en que Erika fue la asistente solitaria de Kusanagi Godou ya estaban mucho más allá. En algún momento en el tiempo, la facción del joven campeón empezaba a florecer con una abundancia de talento excepcional. Sin embargo, seguían siendo similar a la crema y coberturas utilizadas para decorar un pastel, ya que si el mismo fundador Godou estaba ausente, todo tendría sentido. Mientras que Erika y Kaoru continuaron liderando la discusión sobre las posibles contramedidas, recibieron una llamada telefónica. Hey Erika, ¿cómo van las cosas junto con el asunto que nos ocupa? Ah, sí. Por supuesto que no haría que una dama adecuada disfrute de la curiosidad morbosa. Sin embargo, sigo siendo un miembro importante de la organización responsable en el mundo a pesar de haber renunciado a mis deberes, ¿no? Es natural que se le informe adecuadamente acerca del estado de las cosas con las que estoy involucrado. El resultado de la breve conversación fue el alistamiento de un camarada tranquilizador. Los campeones eran demonios que mataron dioses y usurparon sus autoridades sagradas. Sin embargo, era un misterio porque estos reyes siempre se convertían en centros de caos y conmoción, haciendo que otras personas fueran involucradas.
Tal vez la razón por la que tantas personas se barrían en sus travesuras estaba relacionada con los testamentos y las formas de pensar individuales de estos campeones. Consiguiendo un verdadero sentido de esto, Erika concluyó los preparativos y pasó la noche junto a sus compañeros. Luego, al día siguiente, recibieron un informe de Amakatsu diciendo que algo extraño está sucediendo en el Mar del Diablo. Liliana utilizó el ojo de la bruja para investigar la zona en cuestión. Basándose en su magia de vuelo, Erika y las chicas fueron finalmente a reunirse con Godot. Sonrió para darle la bienvenida a Erika, Yuri y Liliana, quienes habían volado aquí. ¿En serio? Y pensar que me persiguieron a un lugar como este. ¡Qué montón de entrometidas son! Estoy ocupado con mi compañero de juegos aquí, así que quédense amablemente fuera de ello. Con una sonrisa alegre, aseveró. Por otro lado, el compañero de juegos escuchando al lado parecía estar frunciendo el ceño con amargura. No me importa si quieres tratar las cosas como diversión y juegos, pero esto es un segmento importante de mis planes. Si estás haciendo frívolamente una molestia, detente y apresúrate a volver a casa en su lugar. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué tan serio, Gascoigne? Es verdad, me estoy divirtiendo, pero soy serio, ¿sabes? Aunque en lugar de jugar un rato, ser cada vez más serio sería interesante. Entretenme hasta el final y no escapes a mitad de camino. Godot respondió a la demanda de Gascoigne como si se burlara de él. En condiciones normales, estas palabras no podrían haber salido de su boca. Si el rey de espadas, Salvatore Doni, estuviera alrededor para oír tales palabras, lo más probable es que le ofrecería un abrazo con el mayor deleite. Siendo testigo de esta escena, Erika y las chicas comenzaron a murmurar entre sí. ¿Todo el mundo? ¿Qué piensan acerca de la condición de Kusanagi Godot? Es evidente que él está actuando muy extraño. Sin embargo, en términos de estado mental no hay signos de inestabilidad, pero no es exactamente un trastorno bipolar tampoco. Sí, en realidad, se siente muy natural. O más bien, uno podría suponer que esta es su verdadera naturaleza, que normalmente se reprime por la razón y el sentido común, y ha aprovechado esta oportunidad para manifestarse, o algo así. Yuri y Erika asintieron con la conclusión siguiente del comentario de Liliana. No importa que, la extraña condición de Kusanagi Godot era real. Godot, ¿por qué no juegas con nosotras en su lugar? Espero que puedas mostrar un poco de moderación y no ataques a un invitado extranjero. Ustedes, chicas, ¿qué? Yo no lo sugiero. Este hombre parece estar bajo los efectos de la maldición de Lancelot du Lac. A pesar de que con una media sonrisa, Godot reaccionó con sorpresa. Por otro lado, Alec les advirtió con severidad. Sin embargo, Erika mostró una sonrisa glamorosa hacia los dos reyes a cambio, y casualmente declaró: «Oh, a pesar de las apariencias, he venido aquí con gran confianza, ya sabes, Godot, incluso si eres tú, no me subestimes, por lo que es la situación, Alec, espero que pueda dejar a nuestro señor para que lo manejemos. Si tuviera que imponer a usted haciéndole llegar más lejos, sería más impertinente, ya sea como un caballero o una dama». Los dos reyes mostraron simultáneamente la misma expresión en respuesta a sus palabras floridas. Las curiosidades de Godot y Alec se picaron, haciendo sonrieran. Bien. Pues bien, voy a dejar las cosas en sus manos. Una erupción de plasma vino desde el cuerpo de Alec. Parece que está a punto de emprender el vuelo como un rayo. Godot inmediatamente levantó su brazo derecho en respuesta, con la intención de contrarrestarle con Ama no Murakumo no Tsurugi. En ese instante, Erika y Liliana arrojaron un cuchillo usando magia de invocación. Sin ninguna duda, las dos se dirigían directamente al corazón de Godot. ¿Qué? Enormemente sorprendido, Godot trató de esquivar. Si fuera Salvatore Doni, lo habría evadido sin esfuerzo. Pero Godot no sabía cualquier arte marcial. A pesar de que se destacaba en confiar en los reflejos naturales, utilizar la concentración y el instinto de supervivencia de un rey demonio campeone para evadir ataques enemigos con una supresión contundente, sin duda no era el movimiento perfecto de un artista marcial. Saltando hacia atrás para escapar de los cuchillos lanzados por los caballeros, Godot ya no podía atender otros asuntos. Por lo tanto, el comando emitido a Ama no Murakumo no Tsurugi se retrasó, proporcionándole a Alec tiempo más que suficiente para su preparación. Convirtiéndose en un relámpago, el príncipe negro al instante se fue volando. Nunca pensé que me atacarían tan de repente. Los cuchillos lanzados por Erika y Liliana no eran baratijas falsas o cualquier cosa por el estilo. Eran auténticos cuchillos de hierro y acero, y por eso Godot inmediatamente los evadió. ¿De qué estás hablando? Sin la intención de matar, como no podría ser una amenaza de otra manera. Además, Godot puede fácilmente protegerse de un ataque de ese nivel.
Es muy común después de todo. Completamente despreocupada como resultado, Erika explicó sin cuidado. Liliana asintió en silencio de acuerdo. Parecía que Yuri era la única que se preocupó en su mente. Realmente. Incluso bajo la maldición de Lancelot, sigo siendo incapaz de volar. Así que la diversión con Gascoigne termina aquí. Godot se encogió de hombros mientras que se quejó. Interrumpiendo mi rara oportunidad para divertirme, qué grupo de chicas que no conocen su lugar. No hay otra manera, voy a tener que educarlas adecuadamente aquí antes de comenzar un nuevo juego. ¿Crees que vamos a aceptar tal tiranía, Kusanagi Godot? Liliana frunció el ceño con enojo mientras que hablaba. Parece que en su estado actual, está complaciendo demasiado sus deseos. Es el deber de un caballero el protestar ante un señor que se ha desviado del camino correcto. Por esto, yo, Liliana Crankar, no tendré más remedio que llamar mi espada contra ti. Declarándolo de este modo, el caballero azul abrió lentamente su mano. Su amada espada el maestro no había sido convocada todavía. Sin embargo, esta postura expresó su determinación para hacerlo. Habían venido aquí con la intención de liberar a Godot de la extraña maldición. Erika y Liliana estaban en sus trajes de batalla, con las rayas verticales rojas y negras y las rayas verticales azules y negras. Estas eran sus respectivas capas habituales. Godot-san, por favor vuelve a tus sentidos, incluso si fuera cierto como el príncipe Alec lo describe, y se te ha encantado por Sir Lancelot, solamente supéralo para mostrar la dignidad de un rey. Vestida con su traje de mico, Yuri también habló en reprimenda. Godot sonrió irónicamente y se revolvió el pelo. Ella realmente parecía bastante severa e imponente. Si realmente soy un rey, entonces no voy a preocuparme con cosas tan triviales. Todo lo que quiero es vagar por la tierra libremente, tomando medidas como me plazca. Si me encuentro con algún tonto que me lleva al camino equivocado, tener un poco de duelo sería bueno. Ni arrogancia ni locura. Él era natural y relajado en su lugar. Una impresión compuesta y sin restricciones que no llevaba ferocidad. Tal vez esto era en realidad la verdadera naturaleza de Kusanagi Godot. Erika secretamente pensaba esto por sí misma. Ahora que lo pienso, siempre había sido capaz de cambiar libremente al usar su poder para la batalla. Una persona que fácilmente convertía en amigos y colaboradores a miembros de organizaciones de diversos países. Este decidido Godot es verdaderamente la primera vez que lo veo. Qué condición verdaderamente problemática. Erika gruñó cuando se sintió impresionada. Después de haber pedido prestado los poderes de las personas que no estaban presentes aquí, los preparativos para el levantamiento de la maldición del dios ya estaban completos. Ahora era cuando el actual equipo tomaría la acción práctica. Ellas debían triunfar a toda costa. Parte 2. El Santo Grial había tomado la forma del falso Minos. El dios gigante con cabeza de toro rugió mientras que volaba al lado del caballo divino blanco. Blanco. ¡Hurra! ¡Ya! Este abajo desató el poder y la autoridad mágica. Volviendo un furioso espíritu en palabras de hechizo, los rugidos atronadores sacudieron el cielo cuando las olas sacudieron la tierra. Compareciendo ante los ojos del falso Minos, así como Lancelot y Guinevere quienes montaban el caballo divino volando estaba la pequeña isla rodeada de arrecifes rocosos. Poblados con salientes rocosas de formas extrañas, se trataba efectivamente de un castillo de extraña roca. El laberinto de Alexandre Samá, a pesar de que sin duda se ha debilitado. Un dios falso y un asesino de dioses, incluso si poseen la misma autoridad no pueden ser realmente iguales. Al parecer, no puede ser anulado por completo. Montando horcajadas sobre el caballo blanco divino, Lancelot y Guinevere conversaban en voz baja. Sin embargo, ya se ha llegado a este punto, solo se deben romper los restos de la fuerza. Deje que el falso Minos cargue en el laberinto como la vanguardia. Incluso si el laberinto no puede ser destruido, servirá como el propósito de abrir un camino. Lancelot y Guinevere entraron en el mar del diablo con el dios con cabeza de toro del laberinto como su guía. En lugar de montar las olas, avanzaban por el cielo. Solo 10 kilómetros y pico ahora les separaban de Avelin. Sin embargo, esta distancia restante era la parte más ardua del viaje. En primer lugar, la niebla amorfa bloqueó su camino varios metros por delante. Además, sopladas por vientos terribles, casi fueron sacadas del mar del diablo. Antes se habían dado cuenta, su curso se había desviado y no habían hecho ningún progreso hacia la isla. El agua de mar se derramó desde el océano como un geyser, casi matando al caballo divino donde Lancelot y Guinevere viajaban. Estos eran todos partes de la autoridad del príncipe negro, el poder mágico del laberinto que impedía que cualquier persona se acercara a la isla. Cada vez que el falso Minos rugió, la magia del laberinto se debilitaba. Esto no se puede permitir que continúe. Lancelot murmuró. Uno simplemente encantará al falso Minos con acometida insana, de modo que puede intentar crear una violación por la fuerza. Señor caballero,
Por favor reconsidere antes de perseguir tal curso de acción imprudente. Si sigue adelante, podría causar efectos perjudiciales sobre el Santo Grial que se está utilizando como catalizador. Sentada en la silla de montar, Guinevere expresó su opinión con una expresión preocupada. Sin embargo, Lancelot se inmutó por sus preocupaciones. Con la esperanza de seguir avanzando mientras que Kusanagi Godó estaba comprando tiempo para ellas, era el momento de concluir las cosas con decisión aquí. Oh Minos, ofréceme una asistencia. El feroz dios con cabeza de toro dio un gran rugido de Toan, en respuesta. Tú te convertiste en el pionero para atravesar este mar. Hoy cargo sucesivamente por el bien de este caballero y la amada niña. Tú solamente necesitas apuntar a la salida del laberinto e ir adelante con la locura. Estas palabras componían la maldición. La maldición se volvería violenta y feroz, tirando de los pelos para lograr el objetivo a cualquier precio. Los efectos fueron instantáneos. El falso Minos que se había manifestado en la forma de un humanoide con cabeza de toro, ahora se transformó en un toro por completo. Abandonando sus cualidades humanas, se había convertido en un dios bestia. ¡Cuaán! El toro feroz Minos se precipitó como una estrella fugaz, volando a una velocidad asombrosa. Pero a medida que el toro siguió cargando, una grieta se abrió adicionalmente sobre su cuerpo de vez en cuando. Esto se debió a que era un alboroto autodestructivo. En cuestión de unas pocas docenas de segundos, el falso Minos había cruzado el mar laberíntico y explotó en una lluvia de fragmentos rotos. Al mismo tiempo, el poder mágico que pesaba sobre el mar del diablo, la autoridad del príncipe negro Alex se disipó. A través del alboroto desesperado y el sacrificio, el falso Minos finalmente había roto el laberinto. ¿Cómo está el Santo Grial, amada hija? Básicamente bien. ¡Qué suerte! La urna de oro flotaba en el cielo donde el falso Minos había explotado. Guinevere informó después de una mirada superficial. Lancelot asintió en silencio en reconocimiento. El artefacto divino indestructible no podría haber sido dañado tan fácilmente. Entonces Excalibur puede seguir utilizándose. Bueno, esta es un arma que fue revivida por la fuerza, después de todo, no va a seguir funcionando por mucho tiempo. No se debe utilizar, excepto en los momentos cruciales. La conversación tranquila se llevó a cabo con la vista de la bahía de Tokio presentada ante ellas. La isla rocosa flotaba delante en soledad. Las rocas de formas extrañamente eran muy visibles, dando a la isla un aspecto muy distintivo. Esto era de hecho Abelán, el destino final de estas dos aquí. Sin embargo, al igual que Lancelot tomó las riendas, listas para avanzar. El poder mágico estalló desde el océano directamente por debajo. Esta es una autoridad. La está haciendo Gascoigne. Sir Caballero, mira el mar allí. Una esfera de color negra con un radio de 20 o 30 metros se sumergió en el mar. La esfera estaba emitiendo un poder extraordinario. Era un pulso atractivo que pretendía arrastrar hacia abajo al mar el caballo blanco divino donde el dios de la guerra y la antepasada divina viajaban. Esfera mágica de la avaricia. Esta es la autoridad de la atracción y compresión que Alejandro Sama ha usurpado de la bestia gigantesca Vigimes. No es nada bueno, estamos siendo detenidas en ella. Colocando un guardia de la puerta en la ubicación final de antemano, qué planificación a fondo. El pulso atractivo publicado por la esfera sumergida inmovilizó al caballero volando en el cielo. Lancelot pateó el vientre de su amado corcel, ordenándole galopar, pero no podía correr. El caballo divino trató de seguir las órdenes del caballero y estaba moviendo sus piernas con toda su fuerza. Normalmente, se podría poner en el aire como si pateara el suelo, galopando con gran velocidad. Pero ahora, las patas del caballo divino solo estaban ondeando en el aire infructuosamente. No solo el caballo divino, sino que tampoco Lancelot ni Guinevere podían mover un solo dedo. Ellos fueron inmovilizados por la autoridad de Alec para atraer metas y nunca liberarlos. Lancelot convocó el poder mágico, tratando de liberarse de las restricciones de la autoridad, pero no funcionó. La fuente de esta fuerza de atracción, la esfera, en realidad se movía muy lentamente. Sin embargo, su poder de atracción era terriblemente grande en proporción inversa a su lenta movilidad. Incluso el blanco dios de la guerra no podía luchar gratuitamente. Gascoigne piensa que en realidad creó esta cosa en el laberinto. En el instante en que Lancelot chasqueó los labios al darse cuenta de la trampa del príncipe negro, una silueta humanoide negra podía verse desde la esquina de su ojo. El perfil de una mujer madura con un par de alas blancas en su espalda. Desde la cintura para abajo, el cuerpo era serpentino mientras que había al parecer una cola de pescado, donde normalmente se encontraban los pies. Un demonio grotesco estaba volando en su enfoque. Con esa velocidad y agilidad en el aire, realmente era volar como el viento. Lancelot no podía ver cualquier parte de ella que no fuera su espalda. Esta era sin duda la autoridad que Alec había usurpado de la diosa Melusina. En el mismo instante en que las atenciones del dios de la guerra fueron atraídas por el nuevo enemigo. La fuerza de contención desapareció de repente, sorprendiendo enormemente a Lancelot. El pulso atractivo absorbiéndolas había desaparecido de repente. El caballo divino que había estado galopando con toda su fuerza se envió tambaleándose hacia adelante. Esto se convirtió en una abertura.
Ligero como el viento, la reina se acercó al instante. Con el objetivo de la apertura expuesta por Lancelot y el caballo divino, la reina voló con sus alas de color blanco puro, agarró a Guinevere en sus brazos y se escapó. Sir caballero. Luciendo como una abducida, la antepasada divina trató de alcanzarle desesperadamente con la mano. Pero de inmediato, la fuerza de atracción de la esfera negra se reanudó una vez más. El caballero y su amado caballo fueron encarcelados una vez más por la fuerza de atracción. Usted creía que su objetivo era la amada hija. Lancelot rechinó los dientes y gritó mientras que su cuerpo permanecía inmovilizado. Aparte de la vista posterior del secuestrador volando en la distancia, nada más podía ser visto. Esa dirección era hacia la isla que buscaban, Abelán. ¿Estaba regresando al lugar donde el príncipe negro estaba esperando? Prepárese para todo el galope. Era imperativo luchar para librarse de esta fuerza de atracción usando toda la potencia a la máxima velocidad. Lancelot decidió al instante. No hay otra salida que usar la velocidad máxima para liberarse. Hay que escapar de esta jaula. Un rayo fue convocado desde las nubes tormentosas anteriores. Los destellos azul-blancos del rayo continuamente brotaron, golpeando al caballero y el caballo divino. El retumbar de un trueno persistió sin escalas, sacudiendo el cielo y el mar. Una vez llena de este poder, este caballero y el caballo deberán adoptar la forma de un meteoro blanco. Amada hija, por favor permanece incólume hasta entonces. Orando mientras que el trueno y el relámpago golpeaban directamente. Sin embargo, ¿esto iba a funcionar? Se preguntó con franqueza. Utilizando el galope apuesto aquí probablemente produciría el mismo resultado que la lucha contra Atena la última vez. Lancelot podría agotar su poder divino y entrar en un estado de agotamiento, lo que dificultaría la lucha contra Alec. En comparación con el duelo con Kusanagi Godot, quería mantener el resto de fuerza de combate al mínimo. Pero al hacer las cosas de esta manera lo estaba haciendo mal. Bien. Las dudas de su monólogo interior fueron echadas a un lado. Afirmando al instante su determinación, Lancelot continuó preparándose para el galope. Escapar de esta situación significaría también que la lanza divina Excalibur se podría utilizar. En cualquier caso, esta arma tenía que quedarse en su propia mano. El hermoso rostro de Lancelot no podía dejar de sonreír bajo ese casco blanco. Era una sonrisa temblando de placer en la anticipación del duelo que se acercaba y la despedida. Mientras tanto, Alexandre Gascoigne. Al dejar al maldito Kusanagi Godot a sus amantes para que lo manejaran, Alec se había convertido en un rayo y se fue volando. Entrando en el mar del diablo de esta manera, Alec instantáneamente podía viajar a las profundidades del laberinto como el maestro del mismo. En este caso particular, era el lugar de la isla flotante. Después de haber usurpado la autoridad laberinto de Minos hace 8 años, estaba totalmente acostumbrado a las formas de utilización del mismo. Esta era una autoridad de la creación que podría materializar un laberinto tal como imaginaba. No solo podría modificar edificios por encima o bajo tierra, sino que también podría convertir lugares en bosques misteriosos o nieblas desconcertantes que no podrían salir una vez introducida, con todo tipo de variaciones, como el mar del diablo creado este momento. Sin embargo, estaba la restricción de que esta autoridad no podía ser reutilizada hasta que hubiera transcurrido un mes después de cada uso. Sin embargo, Alec no había regresado al mar del diablo. La isla y el laberinto eran una trampa para separar a Lancelot de Guinevere. El dios de la guerra, quien era lo suficientemente fuerte solo ahora estaba armado con Excalibur. Además, Guinevere aún sostenía la carta de triunfo en particular. Dividir y conquistar sería la estrategia adecuada. Con este fin, ya había elegido el escenario de antemano cerca de la isla flotante. Durante el periodo Meiji, con el propósito de proteger la capital imperial de Tokio, los militares japoneses de edad habían construido 3 puestos de avanzada de la isla en el mar de la costa de Cabo Chiba-Futsu. Estas fueron las fortalezas de Mar 1, 2 y 3. ¡Qué original por Dios XD! Alec había elegido la fortaleza de Mar 2. Esta era una isla deshabitada bajo la dirección de la Guardia Costera, donde estaba prohibida la entrada civil. El faro, todavía en uso, era alimentado por baterías solares. Al parecer, el entrenamiento de extinción de incendios también se llevaba a cabo aquí a veces. Teniendo en cuenta que la pequeña isla contenía poco más que ruinas y escombros, Alec podía alborotar aquí sin ninguna preocupación. Volando a la velocidad del rayo brevemente, pudo ver la isla por debajo de él. Aterrizando, retomó su forma humana y llamó a la reina. Aparte de la cara oculta de la restricción, ella era una sierva conveniente de hecho, y un tesoro bastante precioso de muchas maneras. Él le dio órdenes para capturar a Guinevere. En el mar del diablo, ya había establecido la esfera Vigimes de antemano. Esto fue en la preparación para el momento en que la autoridad del laberinto se disipara. 10 minutos y pico después, la reina finalmente regresó. Una belleza de otro mundo por encima de su cintura, pero la parte inferior del torso era una especie de híbrido entre pez y serpiente, con alas en su parte posterior. La hembra grotesca familiarizada estableció en el suelo a la chica que había estado llevando en sus brazos, y luego extendió sus alas y emprendió el vuelo.
como si estuviera haciendo una salida avergonzada de su apariencia. Su cara debió haber sido vista mientras que estaba secuestrando a Guinevere. Es la última vez que nos reunimos como en los viejos tiempos, Guinevere. Tal descripción es solamente apropiada para una reunión entre los amantes. Incongruente con su título de príncipe, la Alteza aún no tiene idea de cómo tratar a una dama. Guinevere le respondió a Alec con un resoplido hosco. Haber sido invitada a este tipo de lugar cuando la ubicación del Rey Delfín por fin está al alcance. Y ser separada de mi caballero así, ¿qué cosa en la tierra es lo que quieres? En verdad, nuestra relación no es tan carente de intimidad. ¿Sabes cuántos incidentes se han causado como resultado de tu incapacidad para dejar de lado tu obsesión con tu pasado amo? Me he cansado de tratar contigo. Alec deliberadamente posó con familiaridad. Sin embargo, la sonrisa en la comisura de sus labios se visualizaba el egoísmo despiadado. Entre los que han perdido la vida en tus esquemas y tus antepasadas divinas compañeras, muchos eran mis amigos y subordinados. Es hora de que pagues las deudas que les debes. Ah, sí, por cierto, también está esa mujer que empeoró su estado de salud con el fin de sellar lejos aquel Arturo que llamaste. Las memorias relativas a sus 8 años de conflicto se volvieron a despertar. Guinevere había sido simplemente una bruja que acosaba a Alec, aunque molesto, probablemente no estuviera tan concentrado en eliminarla, similar a la forma en que toleraba a esa princesa. Pero no hay tal regla que diga que la bruja reina no tiene que pagar sus deudas. Solo estoy haciendo un poco de tiempo como un cobrador de deudas. Lo siento, pero ¿podría por favor disfrutar este pequeño deseo deliberado? Usted revivió a Belén para esto. El hermoso rostro de muñeca antigua fue distorsionado con saña mientras miraba a Alec. No solo se enteró del lugar donde dormía maestro ante nosotros, sino que configuró una trampa descarada en su lugar, e incluso separó a Guinevere del señor caballero. Hay que imponer algo como una explicación. Alexandre Sama, realmente eres lo peor. Al igual que tú, estoy en un estado de ánimo como regaño, pero es mejor que no actúe en él. Alec desestimó la acusación de la antepasada divina con una sonrisa sardónica en gran medida. Ahora hay que tomar una decisión. Vas a encontrar una manera de escapar, evitando el riesgo a pesar de que el Rey Delfín se encuentra delante de ti. O vas a jugar tu última mano en una oferta por todo. Uno o el otro. En el pasado, Guinevere seguramente habría tomado lo primero. Y luego esperar el rescate de Lancelot. Puesto que las cosas habían llegado a esto, Alec no podía dejar que las cosas fueran mal en el último momento. Sin embargo, atrapada en esta situación actual, ¿qué haría? ¿Iría con su vida restante a buscar al Rey Delfín o no? ¿Cuál sería? Al ver la figura linda de Guinevere comenzando a expandirse, Alec sonrió. Muy bien, entonces hizo esa elección. Yo te entretendré hasta el final. El cuerpo de muñeca de la hermosa chica estaba cubierto de escamas de color blanco plateadas que se expandieron. El vestido negro formal que se parecía al ajuar funerario fue destrozado en un instante. Las garras largas y afiladas surgieron desde las puntas de sus 4 extremidades. Las alas brotaron desde su espalda. Su hermoso rostro se había vuelto despiadado y reptil. Pero en lugar de ferocidad, la cara todavía llevaba a una sensación de solemne dignidad. Esta era la forma de un dragón. La bruja reina Guinevere finalmente había usado su carta de triunfo como un antepasado divino. Liberando el sello de dragones y serpientes, ella recuperó temporalmente su ex divinidad como diosa madre tierra. Sin embargo, el precio era la vida restante de Guinevere. Las chispas aparecieron en todo Alec. Utilizando la velocidad divina, se preparó para una conclusión con su enemigo mortal. Parte 3. Actualmente estoy bajo la maldición de Lancelot. Antes del duelo con Lancelot, tengo que luchar contra Gascoigne primero. A pesar de que si esto continúa voy a estar libre una vez que Gascoigne sea derrotado. Pero parece que las cosas no van a ir tan bien. En la cubierta del barco de vela operado por arte de magia, Godot estaba hablando tranquilamente. Naturalmente, él estaba hablando con Erika, Liliana y Yuri ante él. Quiero pelear con ese Lancelot tan pronto como sea posible para arreglar las cosas. Si ese es el caso, Kusanagi Godot, pareces haber olvidado una cosa importante. ¿Qué? Como Godot fue sorprendido por la declaración de Liliana, Erika le explicó las palabras de hechizos del saber de la espada. Usted todavía no las ha obtenido acerca de Lancelot. Actualmente no tienes manera de cortar a ese dios de la guerra. Ah, sí. Ahora que lo mencionas, eso es cierto. Godot se dio cuenta de su descuido. Al parecer, la maldición le había hecho perder la calma. Bueno, en realidad pensé que cuando fuera a empujar, siempre podía hacer que Guinevere me las dijera. Usted, ¿qué está pensando? Ella es una enemiga, una antepasada divina. Al oír los murmullos de Godot, Liliana lo reprendió. Es decir, no tiene reparo en contrabesar a esa bruja de nuevo. De todos modos, como estaba pensando en hacer que ella siguiera sus órdenes. Bueno, lo que sea, cuando llegue el momento siempre voy a pensar en una forma. Completamente desvergonzado. Hablando como un verdadero depredador sexual. No digas eso. Por cierto, en realidad no me disgusta actuar de esta manera, no.
Godot sonrió irónicamente ante las feroces acusaciones de Liliana cuando él le guiñó un ojo. El contenido de sus novelas románticas todavía estaba claro en su memoria. El caballero de cabellos plateados había repetido la misma línea que la heroína sinceramente esperaba hacer jugada con un hombre parecido a Kusanagi Godot. Liliana desvió la mirada con una expresión frenética. Su ansiedad traicionó claramente el hecho de que Godot había dado justo en el blanco. Por favor espere, Godot-san. Sin tener en cuenta su estado para hacer algo para Guinevere-sama, el misterio final de Sir Lancelot todavía necesita ser resuelto. Antes de la lucha contra Sir Lancelot y el Príncipe Negro, esto debe resolverse primero. Teniendo lugar el silencio de Liliana, Yuri declaró: ahora no es el momento de luchar. Por favor, disminuya la velocidad y calme su corazón. Ah, sí, en realidad. Lancelot sin armadura, ya he visto la verdadera cara de ese hombre. Suprimiendo su beligerancia por ahora, Godot sonrió al responder a la Mímico. Esto causó que Yuri parpadeara repetidamente con una expresión de sorpresa. Si Marilla también lo ve, tal vez puedas decirme qué tipo de existencia es Lancelot. Tal vez el prototipo pueda ser usado para desentrañar el misterio final. Ah, claro. Golpeado por una gran idea, Godot se acercó a Yuri. Tal vez lo que realmente podría funcionar. Godot-san, ¿qué estás haciendo? No hay nada más. Solo se me ocurrió una gran idea, así que quiero probarla de inmediato. Marilla puede aprovechar esta oportunidad para instruirme sobre Lancelot también. Ahora mismo aquí. Godot extendió la mano y tiró de la sorprendida Yuri a su lado. La frágil y delicada Mímico fácilmente cayó en su pecho. Godot podía sentir el contacto de su cuerpo delgado todavía muy femenino y el calor de su piel. Abrazándola era un placer. Godot sonrió, haciendo que Yuri se sonrojara al instante. Erika-san y Liliana-san están presentes. Por cierto, Godot-san, estás realmente pensando con claridad. Esto debe ser una broma. En contraste con el fuerte sentido de decencia en su voz, la conducta de Yuri no expresó la falta de voluntad. Ella no se resistió ni trató de escapar, y sus ojos, incluso comenzaron a humedecer apasionadamente. En consecuencia, Godot no se contuvo y apretó sus labios sobre los de ella para hacerla callar. No se puede. Todo el mundo todavía está mirando, no se puede hacer este tipo de acto para Godot-san. Oh, por favor no lo hagas. Con lágrimas en los ojos, Yuri intentó mover sus labios, pero ella realmente no se negaba. Así lo demostró el hecho de que ella se hizo obediente cuando Godot selló de nuevo sus labios con los suyos. Godot lamió suavemente sus labios de cereza que brillaban de la humedad de la saliva. Recientemente, la Mímico había comenzado a responderle con valentía, pero esta vez ella todavía era bastante rígida. Besada por Godot, sus labios se mantuvieron tensos durante bastante tiempo, pero poco a poco se abrieron. Cuando las lenguas hacían clic y los labios se lamían repetidamente, Yuri finalmente abrió la boca. Su pequeña lengua linda acogió con cautela la lengua de Godot que se extendió en su boca. Malo. Godot-san. Por favor, podrías comprender, ya es suficiente. Si continúas con este comportamiento, yo me enfadaré de verdad. Oh. Sus ojos se estrecharon de éxtasis, Yuri todavía fue besada de nuevo a pesar del giro rojo brillante desde su cabeza a los pies debido a la vergüenza. Pero apenas Godot le entregó el largo placer ausente que extrañaba, Erika se acercó. A pesar de que me di cuenta de tu falta de vacilación antes, yo nunca habría pensado que se extendería a esta zona, así. Qué inesperado, Godot. Estás lleno de sorpresas, una tras otra. ¿En serio? Yo solo estoy actuando de acuerdo a mi propia voluntad, eso es todo. Godot detuvo su beso con la Mímico para responder a Erika. No se perdió la vista a los labios de Yuri, temblando de reticencia por la interrupción. A pesar de que era probable subconscientemente, tal vez ella realmente buscaba a Godot después de todo. Lo siento, Marilla se siente tímida, ¿podrían ir hacia algún lugar un poco más lejos? Quiero aprender sobre Lancelot aquí primero. Yuri comenzó a retroceder de las miradas de Erika y Liliana. Para poder asistir a la Mímico, Godot le dio órdenes que fueron ligeramente en contra de sus propios principios. No le gustaba dar un trato especial a cualquier persona en particular en su círculo. Deja la tontería. ¿Cómo puedo dejar a una persona como tú desatendida tan fácilmente y hacer una salida? En ese caso, puedes unirte a Marilla y enseñarme sobre Lancelot juntas. ¿Qué dijiste? En un extraño giro de los acontecimientos, Erika, que era por lo general quien tomaba la iniciativa, había sido sorprendida en varias ocasiones por Godot hoy. Realmente fue todo un espectáculo interesante. Ayer, aprendiste de Marilla lo que sabía de Lancelot, ¿verdad? Si ese es el caso, no hay ningún problema. Limitar a mi amante a una persona en particular. Realmente no es un comportamiento que quiero perdonar. Si Erika se une a nosotros, eso sería lo mejor. Teniendo al alcance la mano que se acercó, Godot agarró a Erika por la muñeca. En un concurso de fuerza, las habilidades físicas mágicamente mejoradas de Erika eran superiores. Ella debería haber sido capaz de luchar libre sin problemas, pero Godot fácilmente la atrajo a su lado en su lugar.
Ya que ella no dudaría hacia una invitación de Godot, no había necesidad de los juegos previos. Godot besó los labios de Erika con los suyos. Esto duró decenas de segundos. Yuri mostró una mirada triste, mientras que Liliana no paraba de gritar, por favor, dejen esto, Kusanagi Godot. Erika, tú también, debes saber que ya es suficiente. Pero Godot continuó besando imperturbablemente. Godot, no creo que puedas esquivar el tema simplemente por hacer algo como esto. Tu mandato es demasiado desconsiderado. No quiero escuchar. Oh. Erika susurró suavemente mientras que participaba en un beso intensamente apasionado con Godot. Abriendo con valentía sus labios, ella cubrió los labios de Godot con los suyos. Usando su pasión, retorció la lengua haciéndola acariciarse con la de Godot, compartiendo la saliva de la otra. Por supuesto, frente a tal Godot proactivo verdaderamente me hace sentir el intenso latido de mi corazón. Puesto que usted ha extendido una invitación, me dan ganas de aceptar. En cuanto a hacer eso con Yuri juntos, no puedo estar de acuerdo tan fácilmente. Yo, Erika Blandelli, no soy ese tipo de mujer conveniente. ¿No has hecho esto con todo el mundo antes? ¿No sería bueno hacerlo de vez en cuando? Intercambiando un par de besos, no, varias docenas de veces en esta manera, Godot y Erika susurraron en voz baja entre sí. El precedente no es excusa. Nunca dije que fuera tan fácil. Si alguna vez sientes algún malestar, siempre puedes tirarme un cuchillo como hace un momento, ¿sabes? No voy a evadirlo la próxima vez. Y yo ni siquiera me quejaré con una sola palabra. ¿Qué te parece? Es suficiente para que yo sea el compañero de las chicas. Bien, si surge una oportunidad así, realmente lo haré, prepárate. Haciendo pleno uso del breve respiro entre su diálogo, los dos se besaron varias veces sin pausa. A pesar de sus palabras de descontento, los fragantes dulces labios de Erika le dieron la bienvenida a Godot con gran pasión. Realmente las necesito a mi lado, chicas, después de todo. Especialmente Erika, quien ha sido más o menos mi compañera por el más largo tiempo y siempre me ayuda. Vamos. Solo sabes cómo hablar dulce en momentos como estos. ¿Qué voy a hacer contigo? Erika finalmente retiró los labios de la boca de Godot. El hilo que colgaba de la saliva que los unía se mantuvo como prueba de sus intensos besos. Casi no puedo aprobar dicha toma de decisiones emocional. Sin darme cuenta, de alguna manera lo he provocado cada vez más inflexiblemente. El hecho de que ningún hombre que no sea Kusanagi Godot me lo ha hecho jamás, Erika Blandelli, se compromete mucho y espero que puedas agradecer el destino correctamente. Ah, sí. Yo lo grabaré profundamente en mi corazón. Erika-san, ¿estás en serio? Yuri se sorprendió de que la hermosa doncella de color rojo hubiera llegado a un acuerdo con Godot. Sí. Aunque esto sea una excepción especial solo por hoy. La espada es esencial después de todo. A pesar de que el método para llevar a cabo el plan original se ha desviado, hacer esto con Godot era parte del plan después de todo. El plan. Ese sí, eso es cierto. Yuri respondió a Erika, cuya cara estaba completamente enrojecida. Parecía que las chicas estaban tramando algo, pero a Godot no le importaba. Tal como había dicho, él no se quejaría, aunque consiguiera ser apuñalado. Este nivel de aceptación voluntaria era necesario como parte de su determinación. Pero, no importa que, esto es demasiado indecoroso. El grito de Liliana hizo que Godot le sonriera en respuesta. Incluso si no has dicho nada, tienes que acompañarnos también. ¿No lo mencionaste antes? Así que esta vez, debes aceptarme como un caballero debería. Es cierto que antes lo dije, pero esto es demasiado abrupto. Godot miró en diagonal hacia el caballero azul con problemas cuando se inclinó más cerca de la Imémico. Yuri, quien entró en su abrazo, estaba muerta de miedo. Erika de inmediato vino a su lado también. Si Marilla realmente no le gusta, entonces vamos a detenernos aquí. Sin embargo, creo que no importa cómo puedo cambiar, Marilla todavía optaría por quedarse a mi lado. Así que, puedo. No digas eso. Déjame ir. Si no te gusta, entonces sigue adelante y muerde mis labios. No hay necesidad de ir fácil conmigo, de acuerdo. Besando a Yuri de nuevo, le susurró. Abrazada en los brazos de Godot, la Imémico retorció su cuerpo, pero sin gastar mucha fuerza. No importa cuán débil o frágil fuera su cuerpo, ella podría haberse negado con más intensidad mientras que hablaba en serio. De esta manera, Yuri permaneció en el abrazo de Godot, con lágrimas en sus ojos recopilando éxtasis. Ese solo si Liliana-san también está de acuerdo, se lo permito. Tratando de escapar de esa manera es un poco solapado. Yo confiaba en Marilla. Entonces Godot-san, ya que dices tales cosas solapadas, ¿me lo prometes por favor? Una vez que los detalles de Sir Lancelot se te enseñen, debes volver a la normalidad. Pero eso no es algo dentro de mi poder, por lo que esta promesa es un poco difícil. Si surge la oportunidad, voy a intentar mi mejor esfuerzo. Sé cómo era de esperar, el Godot-san actual es tan solapado, Cuando Yuri finalmente se relajó y apoyó su cuerpo contra el de él, Godot la besó tiernamente, lamiendo los labios del otro, enredando sus lenguas, intercambiando saliva entre sí. Realmente.
Todo tipo de planes y preparativos se han ido a la basura. Godot, tú eres realmente desesperado. Erika le abrazó por la espalda. Naturalmente, también intercambiaron un beso profundo con ella. Esta situación es verdaderamente una situación del hecho. Si María Yuri y Erika están haciéndolo, entonces, como el gran chambelán no debo mostrar ningún letargo. Liliana se dirigió vacilantemente. Y sin decir una palabra, Godot la atrajo a su lado. Parte 4. Hablando de Lancelot, él es el caballero entre caballeros. En las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, fue elogiado como el impecable y la existencia más fuerte. Tan hermoso rostro de Liliana como de un cuento se inclinó y Godot desató una lluvia de besos. Labios cubrieron labios, picoteándose, envolviéndose entre sí. Los labios eran drásticos contra los labios del otro. Las lenguas se lamían y rozaban los labios, atentamente retozando. Como si quisieran recuperar el tiempo perdido, era un beso lleno de profunda pasión. El punto del asunto es, ¿cuál fue el origen de la existencia conocida como el caballero? Usted ya debe saber la respuesta a esto, ¿verdad? La magia y poderes espirituales horneados a la mitad no podían afectar a los reyes demonios campeones. Pero era un asunto completamente diferente si los hechizos se vertían directamente en el cuerpo. A saber, a través de la ingesta oral. Con el temperamento franco, Liliana estaba forzando su lengua dentro. En respuesta, Godot también extendió su lengua en ella, revolviendo y acariciando el interior de su boca. Las comisuras de la boca pronto se volvieron mojadas con saliva. No solo sus labios, sino que incluso las zonas de los alrededores de sus rostros se hicieron mojados. Sin embargo, Liliana no se preocupaba por las apariencias y se apoyó la cara contra la mejilla de Godot en una expresión de íntimo afecto. Entre los descendientes de los escitas, los herederos de la civilización de la Edad de Hierro de las tribus secuestres originales, estaba Sarmatia. Los conocidos como los innovadores de los armamentos y tácticas utilizadas por la caballería pesada. Entre aceptar con entusiasmo la lengua extendida de Godot, Liliana habló durante los breves interludios para recuperar el aliento. Erika decidió apretar en el momento. Los caballeros procedían desde Sarmatia, o más bien, el suelo subyacente del Imperio Romano que nutría la literatura caballeresca medieval para convertirse en la cultura caballeresca. Erika robó los labios de su señor de su viejo amigo y rival. Sin embargo, a pesar de la codicia inherente del beso de Erika, se hizo más bien con buen gusto. En lugar de dejarse llevar por la lujuria y negarse a dejar de lado sus labios, Erika mostró el orgullo y la dignidad de una reina que permitía a un vasallo besar su mano. Además, estuvo acompañado por el fervor de una joven doncella. Como si tratara de competir con este caballero rojo, el caballero azul, una vez más le ofreció a Godot un beso, de una manera tan adorable como un hada. El Imperio Romano en ese momento tenía un sistema en el que se les concedía soldados no ciudadanos de la ciudadanía romana oficial después de 25 años de servicio. Voluntariamente alistándose en el ejército romano, los sármatas fueron desplegados por todo el imperio como caballería. Sí. Los soldados jubilados a menudo se les otorgaban tierras cerca del lugar en el que estaban estacionados, y se casarían con residentes locales tomándolas como esposas. Los caballeros rojo y azul alternativamente se acercaron con sus besos, en un concurso para ganar crédito. Yuri miraba con ojos tristes como los dos caballeros se enredaban con Godot y dijo en voz baja: «Disculpe, Godot-san, por lo que ha visto la verdadera cara de Lancelot». «Ah, sí. Ese tipo en realidad es una chica debajo de la armadura. Lancelot Dulac es un caballero femenino». Yuri suspiró al oír su respuesta inmediata. Con una expresión como si quisiera decir algo, Liliana pellizcó la espalda de Godot. En cuanto a Erika, ella movió los labios para fingir un beso y ligeramente mordió el labio inferior de Godot. «¡Ay! ¿Qué estás haciendo?» Como resultado, tus labios fueron robados una vez más por la tentación femenina. No debe haber abertura saliendo de usted mismo. Usted debe estar más alerta. A pesar de que ese tipo de mente abierta puede ser considerada el buen punto de Godot-san, sin embargo, debe ser el momento para que él avance y aprenda de los errores del pasado. Criticado por cada chica a su vez, la cabeza de Godot retrocedió. Esto fue algo tangente. Su momento de honestidad era por el bien de guiar la visión espiritual de la Imémico. ¿Qué iba a pasar? Godot aguardaba el resultado. Después de todo. De todos modos, yo fui capaz de verlo gracias a lo que ha dicho. La cara despejada de Sir Lancelot se destaca como prueba irrefutable de su identidad como una reina en relación con los linajes protoescitas. Yuri lo abrazó fuertemente a su vez y llevó sus labios cerca como si tratara estar de pie a puntillas. Un beso decidido y proactivo. Fue un acto que ya no correspondía a la conservadora Yamato Nadeshiko, iluminando así su corazón con una sensación de emoción inmoral. El beso de Yuri estaba transmitiendo el conocimiento para desentrañar el misterio de Lancelot. Una vez más, la Miko que poseía la más alta aptitud de visión espiritual había recibido un oráculo divino. Acorde, al igual que Godot estaba a punto de expresar su gratitud, la otra chica que poseía la visión espiritual también ofreció un beso.
Heródoto fue el historiador que dejó atrás los primeros y más antiguos escritos sobre los escitas, registrando fielmente todos los detalles acerca de los descendientes de esta tribu. La clave que vincula a la reina y la mujer guerrera, Sir Lancelot, a los escitas, es. La visión espiritual de Liliana también tuvo éxito en esta ocasión. La chica rara, conocida a la vez como una bruja y un caballero, transmitió nuevos conocimientos para Godot también. Una enorme cantidad de información se envió directamente a su cerebro a través de instrucción mágica. El conocimiento proporcionado por el trío hizo que un sentido de certeza subiera en el corazón de Godot. Sí, se podría hacer. La espada, para rebanar a Lancelot ahora se podría crear. Del mismo modo que esta confianza hizo mostrar a Godot una sonrisa intrépida. Godot, ven aquí un poco, está bien. Fue Erika pidiendo un beso. Naturalmente, Godot respondió. Este fue un acto que se había repetido tantas veces que ya había perdido la cuenta. Sin embargo, su beso no entregó ni un discurso ni conocimiento. Una piedra. Rodando sobre su lengua había un objeto en forma de bola pequeña y dura. Debido a que Erika mezcló cantidades copiosas de saliva dulce y fragante junto con el objeto, Godot se lo tragó. Inmediatamente, Godot sintió un intenso caos en su corazón. ¿Qué? La ansiedad, la indecisión, la aprensión y similares. Estas emociones hasta entonces olvidadas se volvieron a despertar una vez más. ¿Qué había sido obligado a tomar por su garganta? Erika sonrió con gracia cuando Godot estaba perplejo. Es una lástima y lo echaré de menos, pero ya es hora de que las cosas concluyan. ¿Te acuerdas de la purificación de desastres de Ikari? Le pedimos a la princesa lanzar un hechizo para sellar ese poder en esta piedra encantada. Ikari era la hermana pequeña de Yuri, la segunda hija de la familia amarilla. También era un aprendiz de Himémico. La purificación de desastres era un poder que podría anular la autoridad de un dios, a pesar de que la magnitud de su efecto era limitado. Durante la batalla contra el gran sabio que iguala el cielo, la purificación de desastres de Ikari había logrado romper el personal Ruji recuperado que Erika había roto antes. Además, estuvo la participación de Alice en ese momento. Esta no es la purificación de desastres ordinaria, ¿sabes? Esta es la purificación de desastres realizada después de que la princesa había utilizado la detección psíquica para compartir su propia esencia espiritual con Ikari. A pesar de que acabar con la maldición de Sir Lancelot es demasiado difícil, es posible causar grietas en ella. Eso es lo que dijo la princesa. ¿En serio? Así que eso explicaba el sentimiento actual. Godot lo entendía. De hecho, fue solo en el nivel de hacer grietas. Godot tenía la sensación de que si dejaba que sus emociones le barrieran, regresaría a ese estado de nuevo. Sin embargo, bajo las miradas de las chicas, Godot no podía permitirse reavivar ese fervor. Debido a Erika, quien realizó la inversión, tratando de llevar a Godot para volver a pesar del regusto persistente del comportamiento anterior hizo que su cuerpo y mente fueran sofocantes. Debido a Yuri, cuyos ojos estaban en un sueño de los besos apasionados repetidos, sin embargo, ella seguía mostrando gran preocupación en su rostro. Debido a Liliana, cuya mirada sincera buscaba a Godot incluso mientras que expresó todo tipo de quejas. Era imperativo volver a su lado. En el instante en que este pensamiento cruzó su mente, Kusanagi Godot naturalmente recuperó su estado habitual. De este modo se recuperó, Godot enfrentaba ahora a Erika, Yuri y Liliana. Las chicas parecía que todavía estaban en un estado excitado debido al regusto del comportamiento anterior. Sus rostros hermosos eran más seductores de lo habitual y sus cuerpos seductores se llenaban de belleza que tentaba a Godot. Sin embargo, las tres se quedaron mirando a Godot como si tuvieran algo que decir. Avergonzado, Godot tosió deliberadamente un par de veces. Puta la vea, modo Pussy Destroyer desactivado, c. Todo el mundo, lo siento mucho por lo que pasó esta vez. Después de que Lancelot me encantara con esa maldición sospechosa, me parece que llegué a ser muy extraño. Una disculpa directamente desde el corazón. Sin embargo, la recepción fue menos que ideal. Realmente no me acuerdo. Si tuviera que decirlo, Godot mostró un vigor excepcional. A pesar de que no hay evidencia real para probar esto, no vi que poseyera la estupidez única para aquellos a los que se les fueron lavado el cerebro por arte de magia, ni tampoco mostró alguna reacción embotada. Por alguna razón, me da la sensación de que era una maldición que liberaba los pensamientos y deseos más íntimos, amplificándolo a niveles demenciales. En ese caso, hasta ahora, Godot-san realmente. La acusación de Erika, la renuncia de Liliana y el veredicto de Yuri. Desde que había traído cosas sobre sí mismo, Godot no podía oponerse en modo alguno. Él inclinó la cabeza tímidamente. Parece que preocupé a Ikari también. Eso es correcto. Ella recibió la esencia espiritual de la princesa y la energía utilizada que superó sus límites, agotando mucho su cuerpo y mente. Ella se derrumbó con una fiebre alta severamente. Ella incluso pidió que la visitaras más tarde. Godot asintió ante la explicación de Erika. Ahora que lo pienso de ella, Ikari había solicitado vamos a salir hace bastante tiempo. Aparte de pedir disculpas por sus problemas, él realmente tenía que cumplir su promesa también.
Por supuesto, yo también necesito expresar mi agradecimiento a Alice-san. ¿Ella vino a Japón otra vez? Está junto a Kaoru-san y a Makazu-san en este momento. Eso es un asunto bastante difícil de explicar. Liliana respondió a la pregunta de Godot con una expresión frenética. Yuri inclinó la cabeza con un rubor e incluso Erika estaba desviando su mirada como si estuviera avergonzada. ¿Qué está pasando? Justo cuando estaba perplejo, Godot escuchó esa voz. Mis disculpas. En realidad estaba escondiéndome aquí todo el tiempo, observando todo desde el principio hasta el final. Increíblemente, fue la voz de la princesa Alice. Al volver la cabeza en estado de pánico, Godot encontró la belleza de pie torpemente detrás de él. Corrí aquí porque supe de la llamada de Erika ayer que Kusanagi-sama estaba en una situación grave. Además, estaba preocupada con las últimas actividades de Alexandre. Al parecer, ella había volado aquí usando el desprendimiento del cuerpo espiritual de nuevo. Por supuesto, además de las intenciones, la curiosidad morbosa probablemente jugó un papel importante también. Pero de todos modos, en realidad no importaba. Godot no podía agradecerle a la princesa lo suficiente por haber venido aquí expresamente para rescatarlo. Por otro lado, Godot estaba tan sorprendido que solo podía mirar en silencio a Alice. Alice también estaba completamente avergonzada, evitando el contacto visual con los demás. Por otra parte, murmuraba en varias ocasiones en un tono muy emocionado. Encontrar una abertura para darle a Kusanagi-sama a través de boca a boca la piedra encantada que había preparado. Después de escuchar este plan que Erika había propuesto, he estado observando con un corazón latiendo rápidamente. No sabía que las cosas iban a ir tan fuera de control. Casi me dio miedo hasta la muerte. A pesar de que la vergüenza la hizo sentir incómoda, los ojos de Alice brillaban intensamente. El comportamiento de Godot y las chicas debió de haberle dado un intenso choque muy cultural. Lo siento por ir así de tangente. Pero para presenciar un tal despliegue de vanguardia como la facción que corresponde a Kusanagi-sama, me hace incapaz de describir las cosas adecuadamente con palabras. En cualquier caso, el problema de Guinevere-sama y Sir Lancelot es nuestra primera prioridad en este momento. Alice cambió de tema por la fuerza, tosió lindamente y comenzó a mirar al otro lado del mar desde la cubierta del barco. Puedo ver una sombra de dragón allí. Lo más probable es que Guinevere-sama haya lanzado el sello de las serpientes y dragones. Esta fue una observación hecha por la Mikohime. Por otro lado, Godot no podía ver nada más que el mar. Yuri, quien poseía el mismo poder que ella, asintió con la cabeza. Sí, yo también lo veo. Además, hay una presencia de intenso trueno en esa dirección. Sí. Ese debe ser Sir Lancelot acumulando poder. Godot lo notó también, en la dirección señalada por la Miko, diferente de la descrita por Alice. Desde el mar del diablo, la presencia de un trueno se podía sentir, el cual era aparentemente opuesto a donde se encontraba la sombra del dragón. Guinevere y Lancelot se separaron. Sí. Esto debe haber sido la meta de Alexandre. Para atrapar a Sir Lancelot en el laberinto, aislar a Guinevere-sama, y luego atacar a cada una por separada. En comparación con el caballero, la reina es más fácil de manejar, por lo que se convirtió en el objetivo priorizado. Este plan casi había sido frustrado por la intrusión de Godot. Dicho esto, Godot no podía aliarse con un hombre de carácter pobre como Alec. Bueno, no se pudo evitar. Pensando en eso, Godot se encogió de hombros. Por otro lado, Alice miró en la dirección de donde el dragón debía estar y habló con determinación. Yo veo el duelo de Guinevere-sama y Alexandre. ¿Cuáles son los planes de Kusanagi-sama? Voy a ir a la isla flotante. ¿Dónde está Lancelot? Desde la perspectiva del príncipe negro y la princesa blanca, la antepasada divina era su mayor enemigo. Sin embargo, eso no era cierto para Kusanagi Godot. Con el único quien tenía que luchar y resolver las cosas era con Lancelot Dulac. En consecuencia, tenía que separarse de la princesa aquí. Realmente te debo una por la asistencia en este momento. Muchas gracias. Voy a expresar adecuadamente mi gratitud más tarde. No, en absoluto, yo también me estoy divirtiendo. Alice respondió a las gracias de Godot con una sonrisa pícara principalmente. Entonces voy a tomar mi licencia, Kusanagi-sama. Que seas victorioso. Es una pena que tú y Alejandro no puedan llevarse bien, pero por el bien de la paz mundial, es mejor si ustedes dos pueden comprometerse un poco. Entonces puedo descansar segura. Esta vez habló con tonos de señorita y Alice se fue volando. Las 4 personas, Godot, Erika, Yuri y Liliana se quedaron atrás. El equipo habitual. Godot, es finalmente el tiempo para nuestra batalla decisiva contra Sir Lancelot, ¿verdad? Sí. Lo siento todas. La situación se ha ido desordenando debido a mí, pero yo ya he decidido desde el principio de ponerle fin a las cosas con Lancelot. Todas ustedes me podrían ayudar un poco más de tiempo. Para mí, Erika Blandelli, este tipo de pregunta es completamente innecesaria. Solo un tonto le diría a su mano derecha algo ridículo como, ayúdame. Bueno, lo que sea, considerando que es Godot, es tonto en todo momento, no importa qué.
Godot sonrió irónicamente, en respuesta a la respuesta inconformista de Erika, mientras que Liliana y Yuri asintieron en el lateral. A pesar de que las cosas eran un desastre, la conclusión fue finalmente acercándose a pesar de todo. Godot dio un paso adelante al fin, hacia el duelo con el caballero que había causado la muerte de su enemiga mortal Atena.